En este video vamos a hablar del riesgo y el peligro que corres en una empresa. A eso lo denominamos riesgo psicosocial. ¿Cuál es su importancia y su influencia en la salud de las empresas y los colaboradores? ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Guía de Fumbirriza.com. Adelante. Cuando hablamos de riesgo psicosocial, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué te parece si vamos por partes? Primero, ¿qué significará la palabra riesgo? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen etimológico? Ok, hoy sabemos que la palabra riesgo proviene de la palabra risco. Así, exactamente, risco, altura. Estás en un risco, estás viendo hacia abajo, tu vida corre peligro, estás en un alto riesgo. Bien, puedes caerte, tienes que ser precavido. Lo que significa que riesgo entonces viene de la palabra risco. Ah, pero hay un detalle. En un risco yo podría sentirme inseguro. Otra persona en un risco pudiese sentirse que está en el flow, que está en su momento, que está en su ambiente. Así que el riesgo psicosocial tiene que ver con algo que es muy subjetivo, que a mí me puede estresar lo que a ti te desestresa, a ti te puede estresar lo que a mí me desestresa. Por lo tanto, al hablar de riesgo psicosocial, lo primero que debemos tomar en consideración es que es algo muy mío, muy personal, muy subjetivo. Esto es importantísimo porque algunas personas confunden el riesgo psicosocial con lo que sería el ambiente laboral. Y el ambiente laboral es mucho más general, es mucho más global, es más colectivo, mientras que el riesgo psicosocial depende de mis percepciones ante la empresa y ante lo que podrían ser denominados los factores de riesgo psicosocial. En mis múltiples intervenciones en las empresas he podido observar cómo el riesgo psicosocial es algo que cada vez se habla más. Y es que definitivamente ahora muchos gobiernos han implementado normas y leyes que exigen a las empresas evaluaciones del riesgo psicosocial. Esto es importantísimo. Así que quiero que sepas, si estás en un país o estás en una empresa que está evaluando el riesgo psicosocial, quiero que te sientas orgulloso, quiero que te sientas bien, porque un país desarrollado y un país en vías de desarrollo busca evaluar el riesgo psicosocial. Un país que no le interesa el personal, que no le interesa la parte humana, seguramente no habrá intervenciones en el riesgo psicosocial ni evaluaciones, porque no es de interés para las empresas ni para los gobiernos. En las empresas que he podido observar la implementación de la evaluación del riesgo psicosocial, algunos lo hacen porque están llenando lo que sería una norma o procedimiento. En otras empresas lo hacen porque de verdad están interesados en su personal, porque en realidad están interesados en el bienestar de los colaboradores que hacen parte o vida en esa empresa. Es importante que sepas que el riesgo psicosocial se divide en 3 momentos. En un primer momento se hace lo que sería la sensibilización o socialización. ¿Qué significa esto? Debemos estar claros de que nuestros colaboradores en las empresas saben lo que es el riesgo psicosocial y conocen en profundidad el riesgo a que pueden estar expuestos por el estrés, por el ruido y por una cantidad de factores que están allí presentes en cada una de esas empresas. Entonces, una vez que nuestros colaboradores saben y están al tanto y saben lo que es el riesgo psicosocial, ahora sí, podemos ir entonces a una segunda fase, que sería la evaluación del riesgo psicosocial, la cual se puede hacer con unos test manuales y actualmente existen múltiples empresas que lo están haciendo de manera digital. Es decir, con el celular, con la tablet, con la computadora, pueden medirte todo lo que es el riesgo psicosocial intralaboral, es decir, dentro de las empresas, y extralaboral, es decir, fuera de las empresas. Así como también lo que sería el test sobre el estrés. Recuerda que el estrés es el principal factor de riesgo laboral dentro de una empresa. Recuerda que es muy subjetivo porque lo que a mí me estresa, a ti te puede desestresar, y es este el motivo por lo cual el estrés es apenas uno de los amplios cuestionarios que se utilizan para medir lo que es el riesgo psicosocial. Una vez que se ha sensibilizado a los colaboradores con respecto a lo que es el riesgo psicosocial, se ha hecho la evaluación a través de los tests. Tenemos una tercera fase que es la intervención. Es decir, buscamos cuáles son los riesgos o factores psicosociales que están allí presentes en tu empresa y empezamos a intervenirlos uno a uno. Esto es interesante porque, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros como empresa lo que hacemos es la intervención del riesgo cruzado. ¿Qué significa esto? Porque primero, no tendrías que buscar a varios facilitadores para cada uno de los riesgos y segundo, en un solo momento, en un solo instante, pudieses abordarlos todos. De esta manera, podría beneficiarse tanto el colaborador de la empresa como la empresa en lo que tiene que ver con el tiempo y la calidad del servicio. Hoy por hoy sabemos que el estrés puede ser intra y extralaboral. ¿Qué significa esto?
que las cosas que me suceden en mi hogar, pues las llevo a la empresa y las cosas que suceden en la empresa me las llevo al hogar. Recuerda que, por ejemplo, si estás friendo un huevo en la mañana y te quemas el dedo, tú no te vas a destornillar el dedo para ir a la empresa. No, tú te vas a llevar tu dedo quemado. Y si alguien lo tropieza, seguramente vas a sentir dolor. Imagínate si en vez de un dedo es que te estás divorciando o que tienes un familiar querido enfermo. Por lo tanto, la evaluación del riesgo psicosocial es sumamente importante y es importante que sepas si se está haciendo o no dentro de tu empresa. Algunos factores que debemos tomar en consideración para disminuir lo que es el estrés y el riesgo psicosocial en las empresas son los siguientes. Primeramente, debes evaluar si estás en tu empresa desde el placer o desde el dolor. ¿Qué significa esto? Si una persona está en su empresa y está ejecutando algún cargo y lo está haciendo desde el placer que significa desarrollarse como persona, seguramente su riesgo psicosocial va a ser menor. Pero si está desde el dolor de ver que si su familia no tiene ese ingreso suficiente monetario, puede entonces no adquirir los productos de una cesta básica, entonces su riesgo psicosocial va a aumentar. Así que es importante que te evalúes si estás en la empresa por el placer de desarrollarte como persona, como individuo, como profesional, o si estás en la empresa desde el dolor de ver a tus seres queridos quizás pasando necesidades y no pudiendo adquirir la cesta básica. Mucho cuidado, porque, ¿sabes algo? La ignorancia muchas veces es atrevida. Y a veces ignoramos que estamos dentro de la empresa no solo por un sueldo, sino que estamos realmente desarrollándonos como individuos, como personas, como miembros de una sociedad, como miembros de un colectivo, y estamos además contribuyendo a desarrollar una sociedad. Sin embargo, muchas veces caemos en la trampa de pensar que solo estamos allí por un sueldo. Eso va a incrementar tu riesgo psicosocial. Es importante también que de vez en cuando y de cuando en vez, cuando sientas que estás agotado, que estás cansado, que te estás quemando, bueno, es importante que hagas un stop, un alto, y puedas ver entonces qué es lo que está sucediendo, cuáles son los factores en realidad que te están estresando. Puede ser desde un simple ruido hasta lo que puede ser la temperatura en la que te estás desempeñando dentro de tu área laboral. Así que por favor, detecta cuáles serían los factores estresantes en tu área laboral para que puedas uno a uno y de manera gradual, vas lentamente mejorando esas condiciones externas para no sentir ese estrés interno. Y como tercera recomendación, te sugiero que empieces a hacer mejores relaciones sociales. No solamente en el ámbito laboral, también en el ámbito familiar y en el ámbito personal. Es importantísimo que sepas que lo peor que puede suceder para incrementar el riesgo psicosocial es estar en el lugar donde no quieres estar y compartiendo con las personas que no quieres compartir. Así que si lo que quieres es disminuir tu riesgo psicosocial, empieza a mejorar la calidad de tus relaciones dentro de la empresa, fuera de la empresa, en tu familia y a nivel personal. Si te gustó, dale like, suscríbete a nuestro canal, puedes observar allí nuestros más recientes videos. Además, comenta sobre este tema. ¿Qué te parece el riesgo psicosocial y cómo podríamos quizás ampliarlo? Ampliar los factores de riesgo, ampliar cómo podemos entonces mejorar nuestras condiciones laborales. De esa manera podemos ayudar a muchas otras personas. Saludos con sonrisas.